Vamos a darnos ahora mismo un paseo por el antiguo Ayuntamiento de Laredo, lugar de exposiciones en Laredo y lugar además yo creo que privilegiado. Y ahora mismo tenemos ocasión de disfrutar en la planta de arriba del antiguo Ayuntamiento de una exposición de pintura de dos artistas pejinos, de Santiago Montes y de Francisco Velasco. Y para hablar de esa exposición está con nosotros esta noche quien la ha organizado, que hemos hablado con él en muchas ocasiones, Ángel Bueno. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y has venido acompañado, muy bien acompañado, y además mucha suerte Sí. para nosotros porque has venido acompañado de Miguel Ángel Montes. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Hijo de uno de los artistas, hijo de Santiago Montes. Hijo de Santiago Montes. Me has dicho antes el hijo pequeño de los cuatro. Sí, yo era el tercero. El mayor había nacido en el 34, la segunda Margarita en el 35 y yo en el 36. Llega la guerra civil y la historia de mi padre y luego nace la cuarta, a la que yo saco 12 años, Matilde, que son los 12 años de la historia de mi padre. Voy a empezar un poco por el principio. A ver, yo creo que es un lujo tener aquí ahora a Miguel Ángel, pero Ángel, como tú organizas esta exposición, ¿por qué decides en un momento determinado hacer una exposición juntando el trabajo de Santiago Montes y de Francisco Velasco? Bueno, todo surge por casi la obligación en la que estábamos, dado que se había recuperado ya la obra que en su día, muchos años atrás, fue donada al ayuntamiento, la obra de Paco Velasco por parte de su viuda Teresa Enciso, y que realmente los gestores de esa donación fueron Miguel Ángel Montes y Rufo de Francisco, ya fallecido. Ellos fueron los que convencen a la viuda para que esa donación vaya hacia el ayuntamiento, no se disperse la obra. Y estábamos en el deber, ¿no?, de rendirle un homenaje a este hombre. Además, por otro lado, un artista completamente desconocido en Laredo, como yo digo, únicamente reconocido por ser el autor de la talla de la Virgen de la Soledad, tan venerada aquí, pero que poco más sabía la gente, salvo aquellos que hubieran tenido un cierto trato, un cierto roce, y muy pocos en ese sentido, porque era un hombre pues bastante cerrado, poco sociable. Y bueno, pues una vez que teníamos esa obligación obligación y devoción, con muchísimo cariño, de organizar esta exposición, pues yo pensé que era momento también oportuno de brindar un homenaje a Santiago Montes, un artista que ha tenido mayor proyección que Paco Velasco, pero que también está ahí en cierta medida en el olvido. Nació en 1911, en el 2011 pasó sin pena ni gloria, no hubo ningún homenaje, ninguna conmemoración, y yo creo que desde la amistad que ellos tenían era un momento oportuno para abordar ambas exposiciones, de tal suerte que en cierta medida se apoyaban uno a otro, en la medida en que la obra de Paco Velasco con la que contábamos era de formatos muy pequeños, con la cual resultaba difícil completar el espacio grande que disponemos, y por otro lado la obra de Santiago Montes, pues de un formato mayor, complementaba muy bien con la de Paco Velasco. Entre otras cosas, hay muchísimas temáticas muy comunes entre ambos. Y yo creo que era justo, bueno, pues aprovechar esa circunstancia y homenajear a ambos. Ellos eran coetáneos, bueno, se llevaban 10 años, pero Sí. ¿Qué relación tenían entre ellos? Pues tenían una gran amistad. Lo que ocurre es que durante ese tiempo que he comentado antes de 10 años no hubo ningún tipo de relación. Y luego, cuando ya mi padre se fue a Madrid, intentó que Paco volviera a Madrid, donde tenían una casa, a su familia, los Enciso, porque le animaba a que fuera al Museo del Prado como copista, porque la situación económica de Paco también era ya muy limitada, ¿no? Y la desgracia fue que mi padre murió en ese tiempo, cuando ya le intentaba convencer, porque mi padre estuvo sus 3 últimos años copiando en el Museo del Prado. Y entonces, además de la satisfacción de estar copiando a los maestros que él admiraba, pues fue un medio de vida.
y un medio de vida que podía haber sido próspero, porque anteriormente mi padre había hecho labores de decoración, incluso para estudios de cine y todo esto. Y le animaba a Paco, porque Paco hubiera sido un copista muy bueno también, y hubiera vendido todo lo que hubiera pintado, como lo corría mi padre. Y se vendían bien las copias, sobre todo entre los turistas, ¿no? Que venían del extranjero. Una manera de ganarse la vida con los ojos de hoy, de 2024, muy curiosa. Sí. Hay bastantes copistas. Lo que ocurre es que hay muchos que no son buenos profesionales, es gente aficionada, y claro, les dan permiso para ser copistas, hay que pedir una autorización, copian y venden. Pero si te mueves, te das cuenta que pintores, no. En la época de mi padre había un granadino, Barrales, que era un pintor excelente, casado con una polaca. Y esta señora, lo único que copiaba, que era también copista, no tenían hijos y los dos se dedicaban a las copias, ¿no? Y entonces la mujer no copiaba nada más que bodegones de flores, nada más. Y este hombre, Barrales, todo lo que pintaba lo tenía ya vendido de antemano. Ya había una galería en Estados Unidos que ya se lo compraba, que periódicamente le iba mandando un dinero y lo tenía todo vendido. ¿Y tu padre qué copiaba? Pues sobre todo los temas religiosos, la pintura del Renacimiento y la pintura de los maestros del gótico flamenco, que se dice, de los Países Bajos, los países flamencos. Sobre todo esos temas. Antes has dicho, Ángel, que ambos pintores, Montes y Velasco, coincidían muchas veces en la temática. Sí. Hay un poco de todo, pintaban un poco de todo, ¿no? Sí. Sí, bueno, como yo digo, eran pintores de escuela tradicional, nunca optaron por ningún planteamiento vanguardista. Es más, por ejemplo, Paco Velasco es muy curioso porque junto a la donación de las obras ha habido también una donación de sus fondos de biblioteca, bibliográficos, y hay unos cuantos libros muy contestatarios con las vanguardias artísticas, o sea, muy de reafirmarse, de ser contrario y crítico con esas, que no le gustaba, vanguardias. No, para nada. Y desde luego pues abordaban las tres patas, como digo yo, del arte fundamental, que es el paisaje, el retrato y el bodegón, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea es en la que ellos trabajaban. Y por ejemplo, pues por lo que respecta a ciertas coincidencias, pues el tema, por ejemplo, de los bodegones con elementos de conchas, es algo que los dos lo trabajan. El tema de los paisajes, pues ciertamente la Puebla Vieja, la Puerta de la Blanca, los acantilados, el Puerto de la Soledad. Es decir, hay muchas temáticas muy afines. ¿Cómo empieza tu padre a pintar, Miguel Ángel? Pues empieza desde muy niño, de tal manera que él me decía que el maestro le tenía siempre en la última fila, porque se daba cuenta de que no le atendía nunca, ¿no? Y siempre él estaba atrás dibujando en el cuaderno de colegial, ¿no? Y dice, nunca me sacaban encerado, solamente me sacaban encerado cuando venía el inspector de educación, para que hiciera yo dibujos, porque claro, era el que mejor dibujaba. Y desde niño muy pequeño, él conoce aquí a un pintor nacido en Cicero, Flavio San Román. Y los niños le veían a este hombre pintar con su caballete en las calles de Laredo, se acercaban a verle, le curiosaban y se marchaban, pero mi padre se quedaba. Y a base de eso se interesó el pintor y hablaba con él, y ya mi padre le empezó a llevar dibujos, y luego Flavio San Román empezó a darle clase, aquí en Cicero, y luego ya en Santander, en su estudio. Porque Flavio San Román tenía en Santander un estudio, era un buen retratista para la burguesía montañesa de Santander, y en ese estudio también estaba Gerardo Alvear, un pintor de castillos y cebillas. Y entre los dos le fueron animando y consiguieron que le dieran una beca con 18 años. O sea que viene de siempre, la afición. Y un pintor también luego de formación. Sí, porque hizo 2 cursos,
La beca nada más fue durante 2 años. No pudo acabar la carrera de Bellas Artes, con lo que podía haber sido profesor de dibujo, pero eso no le importó. Y luego, cuando salió de la cárcel y volvió a Madrid, se volvió a matricular, ya con 30 y muchos años. Pero luego murió muy joven, con 43. Excesivamente joven. ¿La guerra marca mucho la producción pictórica de tu padre? Pues bueno, mi padre, al estar escondido durante 8 años en la bordilla de la casa, lo que hacía era bodegones y retratos a toda la familia. Subían allí, charlaban con él. Te iba a decir retratos a los de cerca. Sí. Y entonces, pues, nunca firmaba los cuadros ni nunca ponía fecha porque había registros, ¿no? Y entonces, pues, eso no podía hacer paisajes. Pero cuando ya puede salir, hace paisajes. Yo recuerdo que a veces de niño le acompañaba yo, ya después del año 46, y nos encontrábamos con frecuencia con Paco Velasco. Porque Paco Velasco, al vivir allí junto a la iglesia de Santa Catalina, siempre se iba hacia el este, hacia la costa, al Aila, al Montecillo y todo aquello. Eran los paisajes de él. O veía desde arriba lo que era el puerto de la Soledad, el puerto que decimos del túnel. Y hay muchos temas que son muy parecidos. Lo pintaban los dos, sí. Y Paco Velasco, como ha señalado antes Ángel, nunca pintaba en el pueblo. No era capaz de montar un caballete. Mi padre sí, mi padre aquí en la Alameda pintaba un caballete y venían los niños también y nada. Charlaba con ellos y él seguía pintando. Pero Paco Velasco no. Lo que tiene de paisajes urbanos lo hacía desde el balcón de su casa. O sea, era un artista tímido, podemos decir. Sí lo era. Humanamente era tímido. Y además había tenido también un hecho un tanto traumático, porque cuando él quería ingresar en la Academia de Bellas Artes, iba a prepararse al estudio de Vázquez Díaz. Y la formación siempre es el dibujo del cuerpo humano, ¿no? Y siempre, la anatomía, claro. Para poder, hay una asignatura en primero de Bellas Artes que es anatomía. Y entonces, para pintar el cuerpo humano le tienes que pintar desnudo para conocer la anatomía, ¿no? Y cuando vuelve en el verano del primer curso en el estudio de Vázquez Díaz, pues la madre se sorprende al ver aquellos dibujos, ¿no? Y la mujer, como era una mujer muy religiosa, pues decide que no vuelva. Y entonces para él fue un trauma, ¿no? Y ya se quedó en casa pintando, y hay solamente en la exposición, y esto lo puede explicar muy bien Ángel, solamente hay un desnudo, pero mejor que lo cuente Ángel. ¿Un desnudo de su época de la Academia? No. No, vamos, en la exposición, dentro de los fondos que han quedado para el ayuntamiento, sí podemos contar con una pieza que es un desnudo femenino, que es posterior, no es de aquella época. Ya lo he dicho yo en alguna entrevista, y ahí apostillo el comentario de Miguel Ángel, ¿no? De ese puritanismo de la madre que era excesivamente religioso y que, bueno, pues que le podían molestar esas escenas y demás. Pero había una razón de fondo ahí, que yo la he conocido a través de investigar un poco su biografía. ¿Cuál era la razón? Y es que él se había enamorado de la modelo. Bueno, quiero decir que la madre ya sabía por dónde iban los tiros. Y entonces las madres no son nada tontas, colines. No quería saber nada, ¿no? del asunto. Entonces esa es una razón de peso. Y esto que le comente yo este cuadro, pues nada, es simplemente porque Paco Velasco, como bien dice Miguel Ángel, no salía al aire libre a trabajar, a pintar, y era muy de su estudio, ¿no? Y entonces tenía ciertas fuentes de inspiración, como eran los libros de arte, uno de ellos, o la fotografía, a la que él era muy aficionado. Y dentro de esos libros de arte, ese desnudo lo que representa, claramente inspirado, pero no copiado, porque la obra está completamente modificada, esta mujer, la pose que tiene y demás,
Está inspirado en un gran artista suizo que fue Ferdinand Holder, que tiene un cuadro que es El Día, donde aparecen un grupo de 5 mujeres y él, altera completamente el fondo y toma como inspiración una de esas mujeres, pero cambiándole la pose. Me gusta lo que has dicho de está inspirado pero no copiado. Eso es. Que es importante. En Laredo se debía un poco de reconocimiento a Paco Velasco, a Francisco Velasco y a Santiago Montes. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Se debía o se debe, quiero decir. Sí, yo pienso que hemos cubierto ahí una pequeña deuda o gran deuda que teníamos con... Un olvido. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que además el catálogo ha quedado muy bien y va a animar a que la gente pues lo lea, es de fácil lectura, muy visual y bueno, pues... Pero muy completo también, ¿eh? Sí, sí, todo el tema biográfico, bueno, pues es atractivo conocer. Además es que son vidas, en cierta medida, bueno, la de Santiago, a veces digo, ¿no?, que parece una vida de película, ¿no?, pues por todas esas vicisitudes que les marcó la guerra, ¿no? También bueno, encerrado 8 años, que hay que estarlos, en una guardilla. También al propio Paco. Tenía sus escapadas, ¿no? Mis tíos, que eran los 3 de derechas, que eran falangistas, mis tíos maternos, son los que le protegieron. Y entonces cuando se enteraban de que iba a haber un registro, pues rápidamente le preparaban el escape por la noche y se iba a casa de otros falangistas, claro, que le guardaban y le tenían una temporada a distintos sitios donde pasó temporadas, igual una semana, 15 días. Terminaba el momento del registro y volvía a casa, ¿no? Volvía, sí. Además es que así como Santiago Montes, sobre todo en los últimos años, ha estado en cierta medida presente en exposiciones colectivas, pues porque esto de la memoria histórica ha dinamizado temáticas como el exilio, etcétera, de los artistas y entonces pues ahí ha tenido una presencia en los últimos años en ciertas exposiciones importantes en el Cantabria e itinerantes, ¿no? Pero por el otro lado es que Paco Velasco jamás hizo una exposición. Jamás hizo una exposición. Y él pintaba casi que a escondidas, o sea, recelaba muchísimo de que la gente lo estuviera viendo, incluso su propia mujer se encerraba en la buhardilla de arriba y cerraba cuando salía y allí no sabía qué es lo que estaba trabajando y haciendo, ¿no? Y bueno, históricamente el único momento en el que pudo visualizarse en una exposición colectiva 3 obras de Paco Velasco fue en una exposición colectiva que organizó precisamente en lo que es hoy en día el cine, sí, antiguamente sala de exposiciones, una exposición colectiva de artistas laredanos que ya le costó mucho convencerle al bueno de Paco Velasco para que cediera tres piezas y es la única vez en la que se ha expuesto algo de él, ¿no? Un hombre entonces que no pudo gozar de su éxito, de su trabajo, de alabanzas en su momento. No, porque, vamos a ver, su gran éxito fue la Virgen de la Soledad, ¿no? Y además es que es curioso porque él renegaba de la Virgen de la Soledad. El día que procesiona por primera vez, que solamente estaba realizado el rostro, faltaba de hacer las manos, bueno, pues no estuvo presente, se marchó a Santander y cuando llega allí le dice su familia: pero Paco, ¿qué haces aquí? ¿Qué es la procesión de la Virgen? ¿Pero cómo se te ocurre faltar? Y bueno, soltó ahí una expresión como diciendo que para ver bobadas que no merecía la pena, ¿no? O sea, que él era muy crítico también y no estaba absolutamente contento con el resultado de la Virgen. Cuento, porque detallo bastante el tema de la creación de esa talla y hubo un momento en que a punto estuvo de destruirla. A punto estuvo de destruirla. Ostras, para volverla a rehacer. Qué autoexigente, ¿no? Sí. Sí. Miguel Ángel, si te pregunto, ¿cuál es la obra favorita, el cuadro favorito de tu padre? Pues tal vez el autorretrato, porque es el que me hace más próximo a él, ¿no? Pero hizo retratos a toda la familia, y algunos retratos son interesantes. En la cárcel de Santander, en el año 46, le hizo un retrato a Cipriano Rivas Cherif, el cuñado de Azaña.
Espectacular. que había tenido su última prisión en el Dueso. Y cuando va a Santander, no sé por qué, le meten en la prisión provincial de Santander, donde estaba mi padre desde el año 45. Y al llegar allí, pues claro, mi padre sabía quién era, porque un hombre que no era político, Cipriano Rivacheriz, era un hombre director general de teatro, un gran conocedor del teatro. Y entonces, pues le meten allí en la cárcel provincial porque igual debía haber salido del Dueso de forma condicional porque él quería viajar a Madrid. Y se ve que en la estación la policía que hacía todos aquellos controles o registros pues de atrapa, ve ¿no? Cipriano Rivacheriz y venga otra vez para arriba y le meten en la de Santander. Y cuando llega, mi padre le dice, pues ya me gustaría hacer un retrato. Entonces en un blog, don Cipriano Rivacheriz escribe una pequeña instancia al director de la prisión provincial de Santander para obtener el permiso para que el penado Santiago Montes me pueda hacer un retrato. Tengo la hoja original con el sello y la firma del director permitiéndolo. Y mi padre empieza a pintarle, pero no le da tiempo a acabarlo. Y entonces lo que más trabajado está es la cabeza y las manos. Y está el hombre con una zamarra, que se decía antes, una especie de chaquetón 3/4, con una pelliza, aquellas pieles, pero sobada de los años que llevaba en la cárcel. Porque este hombre le detuvo la Gestapo en Burdeos, le mandaron para España, para la policía franquista, y anduvo desde todos estos penales que había no sé si en Alcalá o en algún... y acabó aquí, y al final del remate en Santander. Y entonces salió disparado y mi padre se quedó con el cuadro. Y nosotros intentamos localizar a la familia, pero no había manera. Su hermana estaba en México y allí estaban los hijos de él. Hasta que ya por una casualidad resulta que el hijo mayor de Cipriano Rivacheriz, que trabajaba en la FAO, este organismo de la alimentación mundial, pues viene a Santander, no sé por qué, y ve una exposición que hacía el Partido Socialista, ya era la época de la democracia, del 76, y entonces me piden el cuadro y yo le dejo, y este hombre conoce el cuadro de su padre. Y bueno, pues marcha de nuevo a Roma, porque estaba en Roma, y en Roma se encuentra con mi hermana pequeña, que estaba allí de consejera de Agricultura, y están en una celebración, no sé si el Día del Pilar, el 12 de octubre, una celebración en la embajada, y entonces le presentan, ¿no? Pues, Enrique Rivacheriz, y dice, Matilde Montes, y dice, no me digas que eres la hija de Santiago Montes, que le hizo un retrato a mi padre. Pues sí, ya. Y entonces, pues, así es como... Y nos quedamos con el retrato que le tenemos en depósito en el Museo de Santander. Y Carretero, el director, Salvador Carretero, ahora ha habido una gran reforma con motivo de la reforma. Antes de la reforma le tenía en un pasillo, con cuadros a ambos lados del pasillo, y tenía a mi padre en la derecha mirando a un retrato de José Antonio Primo de Rivera que le había pintado Pancho Cosío, que Pancho Cosío estuvo en la fundación de la Falange en Santander, como estuvo, paradójicamente que era cojo, estuvo en la fundación del Racing de Santander. Y allí teníamos a Cipriano Rivacheriz y a José Antonio Primo de Rivera fraternalmente mirándose todo el día, a un lado y a otro del pasillo. Ahora lo ha cambiado. Ahora han cambiado el orden. Todavía tenemos unos cuantos días para visitar la exposición. ¿Hasta qué día, Ángel? Hasta el sábado 16 de noviembre. Bueno.
pues todavía tenemos hasta el sábado 16 de noviembre para pasar por el antiguo ayuntamiento, para visitar esta exposición del trabajo de Paco Velasco, de Francisco de Velasco y de Santiago Montes. Miguel Ángel Montes, Ángel Bueno, muchísimas gracias a los dos por haberos acercado hasta aquí este ratito. Dime. Yo quiero... sé que quieres decir algo, dime. Que eran dos personas muy vinculadas de corazón a Laredo, aunque Paco Velasco había nacido en Santander. Eran personas queridas, eran dos buenos artistas y sobre todo dos buenas personas. Al menos así lo reconoce la gente que tiene sentimientos para valorar la calidad de las personas. Pues dicho queda, no tengo nada más que añadir. Hacemos una pequeña pausa y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora.